Y después viene una nueva gestión en SIDOB y una nueva marcha también, la del año 2000. Sí, entre 1997, 98 concretamente, casi a fines del 98, hubieron muy serias y graves conflictos también en el país, ¿no? Casos, por ejemplo, entre Santa Cruz y Cochabamba, hubieron algunas medidas de presión que demandaban no sé qué cosa, ¿no? Parece que unos tractores, algo así, ¿no? Y que obligaban a las organizaciones a exigir al gobierno de ese tiempo a que les cumpla el compromiso, ¿no? Y hubo un bloqueo por el sector del Chapare, creo que por más de 20 días, algo así, donde los transportistas que transportaban, no sé si propietarios o no, pero al final de cuentas cargas donde tuvieron que botar carne, botaron chancho, botaron frutas, botaron qué nomás no se botó, ¿no? Y no con propuestas, sino que ya estaba todo mal en 20 días. Habían vacas que ya se enfermaron ahí porque no tenían paso pues, en un bloqueo, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención a nosotros como SIDOB y como pueblos indígenas. Hicimos una evaluación, eso ya fue a fines del 98, el 99 concretamente. Bueno, 98 para incursionar a la segunda gestión de SIDOB, ¿no? El caso personal, Marcial Fabricano. Y aceptamos una candidatura y salimos de vicepresidente, ¿no? En un congreso que se realizó en Camil, en Santa Cruz. Y bueno, fue otra experiencia. Pero bueno, pues ahí hubo una situación bastante que me afectó personalmente, dignidad, ¿por qué no? Honorabilidad de las personas como tal, ¿no? Porque lo que no se hizo, pues, ¿no? Y eso afecta. Bueno, salió un artículo en un periódico justamente desde Cochabamba, donde se decía de que hubo una venta de madera por parte de Marcial Fabricano. Y eso justo cuando me tocó asumir ya una segunda gestión en SIDOB, 1999. Y bueno, pero lo que se hizo ahí fue procurar que se crean comisiones especiales de SIDOB, desde la propia subcentral del SECURE, desde el propio Ministerio de Asuntos Campesinos, 3 instancias que se encargarían de hacer una investigación en el caso de una participación de Marcial Fabricano sobre venta de madera, ¿no? Bueno, pero nunca sacaron alguna conclusión que consolide la acusación, digamos, ¿no? Tampoco nunca aparecieron los denunciantes, digamos, para hacer causa real y sea enjuiciado, digamos, al acusado. Nunca hubo la persona jurídica que consolide esa denuncia o esa demanda, digamos, contra mi persona. Nunca. Yo procuré consultar a los abogados que entienden de esta situación, porque yo quería inclusive hasta presentarme, buscaba las instancias donde debería yo de presentarme para responder algo. Y a mí me dijeron, Marcial, no, ¿de qué te preocupas? ¿Dónde está la persona que te acusa? No. Usted viva su vida tranquila, normal, y listo. ¿Ya? Eso en lo legal, ¿no? Pero en lo mediático, pues, me hacían picadillos, pues, ¿no? Y eso sinceramente me afectó, pero al final de cuentas, gracias a Dios, en una comisión nacional en 1999, más o menos en octubre, se realiza una asamblea nacional y se toca el caso de Marcial Fabricano y su participación en la venta de madera. Y se hacen todas las investigaciones, yo presento todo descargo de qué significó ese proceso y se concluye y se resuelve descartar, digamos, mi participación, ¿no? En todo. Y eso fue.
Y ahí continuó la gestión, y gracias a Dios asumimos con mucho compromiso, como siempre, 1999, ya para el 2000, a fines del 99, ya en los días de diciembre prácticamente, 23 de diciembre, otra vez hacemos un evento nacional, una asamblea de la Comisión Nacional, donde hacemos una evaluación nuevamente. ¿Qué de los pueblos indígenas ahora? Si estos serios y graves conflictos llevados desde septiembre, octubre, noviembre del 99 demostraba que realmente había un descontento social que con nada se podía superar, ¿no? Entonces eso nos llevó a nosotros a reflexionar profundamente cómo se soluciona. Entonces pensamos de que el Estado boliviano debería o alguna instancia dentro de nuestro poco conocimiento, ¿qué instancia sería la que tendría que convocar, ¿ya?, a los sectores sociales que hacen a la población o a la sociedad boliviana, donde participemos todos, ¿ya?, para exponer, discutir, debatir, ¿no es cierto?, y reconducir la vida del Estado boliviano, su sistema de administración, ¿no?, reorientar políticas de Estado, ¿no? Entonces planteamos nosotros a través de una asamblea a través de un proclama, ¿no?, donde le planteamos al país, a todos los bolivianos, que debería de convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? Eso el año 2000 ya completamente, ¿no? Lo lanzamos la idea y el 15 de agosto del 2000 en el Beni, una vez más me invitaron a mí a participar de los eventos donde se recuerda la historia de la marcha por el territorio y la dignidad, porque dicho sea de paso, ahora está reconocido mediante ley, ¿no?, la historia del 15 de agosto, para recordar dentro de los procesos democráticos. Entonces me invitaron a mí a participar de la conmemoración del 15 de agosto del año 2000, ¿no? Y yo me fui al Beni ya con una propuesta de un proclama y lo lanzamos en ese acto el año 2000, ¿no?, el 15 de agosto, y el 16 de agosto tuvimos la respuesta de todos los sectores de partidos políticos con representación, ¿no?, que era una locura, era indígenas desatinados, lanzar algo así irresponsable, ¿no?, que eso no tenía ningún valor constitucional, era fuera de ley, así que no se podía. Pero hubo una representación, un representante de un partido político interesante, ¿no?, y creo yo responsable, ¿no?, que a diferencia de los demás, ahí apareció, porque cada declaración de cada partido político salía así, ¿no?, en unos parrafitos, ¿no?, su valoración sobre nuestro proclama y lanzamiento de propuesta de la Asamblea Constituyente, y era un representante de la Falange Socialista Boliviana. Se sumaba a nuestro planteamiento, ¿no?, se sumaba, que aprobaba y apoyaba la idea, y ya siempre hubo alguien, digamos, que a lo mejor nos entendió, digamos, nuestra propuesta, y ahí empieza, ¿no?, la carrera de trabajar sobre la línea. Y ahí en el 2002, ya una vez más, entre mayo y junio prácticamente, hay una movilización. Ya, primero otra evaluación hacemos y ya se toma la decisión solo en directorio de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, ya, solo en directorio.
y se toma la decisión que Marcial se va a La Paz, huelga de hambre, y demandar con mayor precisión, ¿no?, sobre la propuesta de la Asamblea Constituyente. Llego a La Paz y busco a un compañero que también consideramos de mucha lucha y con mucho respeto también, digno, don Jaime Apaza, ¿no?, que esa vez él estaba fungiendo de ejecutivo de la Confederación o del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Lo encuentro a él y le doy desafío. Mira, hermano, le dije, no en vano nos organizamos, no en vano tengo que ver mucho con CONAMAC, ¿ya? Entonces, si te animas, me acompañar, vengo a esto. Ya me dijo, no. Y nos lanzamos a una huelga de hambre. Solo los dos. Solo los dos. Solo los dos. Nos declaramos, nos lanzamos. 4 días después, movilización nacional. 4 días. A los 6 días tenía yo 50 dirigentes en mi entorno. Huelga de hambre. Y las bases, movilización en todos los caminos. Y se hizo la marcha y la huelga de hambre por la Asamblea Constituyente. Ese es el que de alguna manera, digamos, consolida nuestra demanda a través de un acuerdo político con el Poder Legislativo, porque ya al año siguiente ya vendría un nuevo cambio de periodo legislativo y que el compromiso ya establecía que en el siguiente periodo legislativo sería tratado el tema. Y ahí lo lanzamos. Y ahí Dios nos ayudó. Y salió. Asamblea Constituyente. Lo que era imposible. Sí, es precisamente por eso nosotros decimos, lo que se proyecta no es que sea un pecado porque no hay. No siempre nos vamos a dirigir a lo que hay. ¿No es cierto? Es a lo que no hay lo que hay que construir. Y ahí va la razón de lo que nosotros creemos que debe ser la dinámica o el ritmo de ir mejorando, de ir profundizando, de ir perfeccionando la democracia en nuestro país. Eso es lo que hemos hecho nosotros los pueblos indígenas a través de ese proyecto histórico que nosotros llamamos. Por ese periodo, don Marcial llega a ser viceministro de Asuntos Indígenas. No sé si necesariamente, pero como una curiosidad, digamos, pareciera que siempre la forma de ver los procesos, ¿no?, hay que ir visibilizando, digamos, ¿no?, el rol protagónico de algo o de alguien, ¿no? Ya vimos nosotros de lo del 96, la marcha por la ley INRA, el 97, invitado para algo, ¿no? Y esto de lo de la Asamblea Constituyente, el 2002, huelga de hambre, movilización nacional, y justo en ese año, en agosto, invitado para participar y formar parte, mejor dicho, de un equipo de un gobierno. Bueno, y como siempre se lo hizo bajo consulta, ¿no?, fue aceptada la invitación, ¿no?, y ahí participamos en una instancia del Poder Ejecutivo como viceministro de Asuntos Indígenas. Y aprovechamos la oportunidad para entender mejor qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y cómo funciona, ¿ya?, ese sistema de administración de Estado, ¿ya? Y ahí uno puede convencerse, digamos, que si uno acepta hacer lo que uno no quiere, ¿no es cierto? No. Porque eso había habido ahí, ¿no? Eso yo no lo sabía, pero ya lo conocí, pues, ¿no? Otra cosa es que uno conoce y uno se sume, y otra cosa es no sumarse y hacer para lo que uno cree que debe ser para beneficio de la meta que uno se plantea, ¿ya? Trabajar por los pueblos indígenas. Y ahí logramos aprovechar, hablar con el presidente de la República, y ahí salieron los primeros títulos ejecutoriales para las tierras comunitarias de origen, para los hermanos guaraníes. Hicimos para los hermanos del pueblo indígena Tacana. O sea, se aprovechó, ¿no?,
se consolidó también algunos otros proyectos, como por ejemplo consolidar la constitución paritaria de la representación, ¿ya? En el seno de la estructura orgánica institucional del Fondo para el Desarrollo Indígena de América Latina y el Caribe. Eso también se logró hacer. Jugó ahí un rol internacional también. Sí, fue antes? Eso fue antes todavía, ¿no? Antes todavía. Estando en la CEPIC, por ejemplo, todavía estamos hablando del 94, fui invitado por una organización no gubernamental, ¿no? Invitado y apoyado también por una organización no gubernamental ya internacional en este caso, que financió, digamos, mi participación para participar en los debates de profundizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas, ¿no? Pero algo ocurrió ahí, lo puedo decir, digamos, como fenómeno ya, porque no era un funcionario público de Estado, pero dio la casualidad, no sé si la voluntad política, digamos, de alguien del Poder Ejecutivo, y en este caso vamos a mencionar concretamente del vicepresidente de la República, encomendó una misión de Estado, ¿no? Siendo yo solo como dirigente de una organización de base, en este caso de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, ni siquiera de la Confederación, ¿no? Pero llevé la representación del Estado boliviano para presentar lo que vendría a ser, digamos, ya por parte del Estado boliviano, la aprobación o el reconocimiento oficial del derecho de los pueblos indígenas en Bolivia, para ser presentado oficialmente ante las Naciones Unidas, cumpliendo un compromiso ya del Estado boliviano ante las Naciones Unidas. Eso lo llevé yo como dirigente de una organización de base como la Central de Pueblos Indígenas del Beni. Y bueno, fue otra experiencia vivida, porque ya había, digamos, resultados concretos en Bolivia, ya consolidando derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces había una razón que Bolivia estaba cumpliendo compromisos internacionales, ¿no es cierto? Y eso era novedoso para los países que participaban allá, era novedoso, ¿ya? Pero claro, también tenemos que decir realidades. Eran reconocimientos no por simple voluntad política, era a costa de talones, planta a punta, ¿no ves? Así. Y por eso es que no encontramos razón de que cada conflicto aparente, porque eso tenemos que tomarlo así, ¿no? Que no sea el ganador o el abanderado, la administración estatal, el gobierno, siempre es el que bota pecho, no importa de cómo se hizo, digamos. Lo importante es que si se llegó a algo bueno, pues al final de cuentas es el gobierno que se lleva la bandera, ¿no? ¿Ah? Ese es el asunto. Por eso es que no se entiende el por qué el Estado no se convierte en el facilitador de los procesos de reivindicaciones. Tienen que poner tranqueras. ¿Por qué? No, eso no se entiende. Bueno, pero eso fue lo que pasó. Pero también en ese mismo tiempo recuerdo que había habido también dentro de las relaciones diplomáticas internacionales un corte de relación diplomática con el país de Dinamarca, ¿no? Con Dinamarca, ¿no? No sé por qué razones, absolutamente nada. Pero como acá en Bolivia había una ONG muy interesante, muy dinámica, y que realmente cumplía su rol de apoyo, pero verdadero, porque resultados también se tuvieron en las demandas territoriales y todo lo demás. IBIS de Dinamarca, sacarle el sombrero, ¿no?
de reconocer realmente su participación y su decisión, muy decidida. Fui invitado también para que continúe su apoyo a la problemática indígena. Ellos necesitaban también, para la aprobación de sus recursos, justificar también, ¿no? Entonces me invitaron a viajar a Dinamarca, y allá tuve una entrevista pues con el gobierno de Dinamarca a través del Ministerio de Desarrollo Económico de ese país. Entonces yo creo que se logró hacer buenas relaciones, buenas tratativas, y bueno, logramos convencer a la ministra de Desarrollo Económico venir a Bolivia, llevarla al Beni, hacerla navegar el Mamoré, y una reunión de esa ministra en una comunidad indígena de Rosario, el río Mamoré, ¿no? Hasta allá la llevamos, emocionada, el apoyo de su país, el apoyo de su gobierno a través de una organización no gubernamental efectiva, porque así lo presentamos, porque esa era la verdad, y se retomaron las relaciones diplomáticas de Dinamarca con Bolivia, además con una condonación de una deuda que había tenido Bolivia con Dinamarca. Bueno, no sabemos si eso es contribución a Bolivia. Creo que sí. A estas alturas del relato llegamos casi a un cambio que se considera fundacional, denominado precisamente así, el proceso de cambio en 2005, que por el relato ha empezado varias décadas antes del 2005 para los pueblos indígenas, y luego el 2007, cuando Marcial Fabricano es secretario departamental de Desarrollo Indígena, nuevamente con sus organizaciones de base. Este cambio con el 2005 lo hace parte Marcial Fabricano. ¿Cuál es el rol que ha jugado desde sus organizaciones, desde el PIBNIS, en ese momento? Mire, al salir de ese equipo del Poder Ejecutivo de 2003, ¿no? La experiencia, ¿por qué no? Saludable, digna, ¿por qué no decir de replicarla a lo mejor si se tuviera la oportunidad? Es que siendo viceministro invité por consulta de las propias organizaciones de base y de manera integral o integrada, ¿sí? Integral, a representantes donde consideramos que habían hermanos indígenas profesionales que formaron parte de mi equipo en el viceministerio, y eran numerosos, y al salir de ahí había sido amargo, ¿no? Al menos como se salió de ese proceso de gobierno. Entonces nos vimos nosotros como obligados a buscar forma, digamos, de cómo haya una especie de continuidad laboral para la gente que estaba ahí, pues, ¿no? Entonces tramitamos, ahí encontramos todavía voluntades políticas, ¿por qué no?, que nos ayudaron, nos facilitamos, y eso, nuestro reconocimiento a todo ello, ¿no? Organizamos una fundación, ¿no?, donde por convenios logramos canalizar recursos, y justo venía, digamos, a un proceso que tenía que ver mucho también con el tratamiento de esta modalidad de referéndum sobre hidrocarburos, ¿no? Entonces nosotros con esta pequeña fundación y con ese equipo humano, profesional por supuesto, ¿no?, hicimos una capacitación y difusión de lo que significaría, digamos, pro y contra de todo un proceso, digamos,
del aprovechamiento hidrocarburífero, gasífero, todas esas cosas, ¿no? Referéndum sobre hidrocarburos era el proceso. Entonces nosotros llevamos adelante todo ese proceso de difusión, capacitación, orientación, todo ello. Y nos dio buenos resultados, ¿no? Porque no se buscaba básicamente a ver si pasa por aquí, cuánto me toca. No se trataba. La idea era que si había beneficio, que todo lo que sea beneficio sea de manera también manejada y distribuida como para beneficio integral también a todo el resto de los pueblos indígenas, porque no todos los pueblos indígenas pasaba gasoducto, oleoducto, pozo, tal, no, pues no. Entonces se tuvo el cuidado de que si había beneficio, que sea para todos. Esa era la idea. Pero siempre, una vez más, las cosas que hacen los benevolentes para buscar congraciarse, digamos, con los mandos superiores del Poder Ejecutivo, eran los que se encargaban, digamos, de ir a hacer enfoques diferentes, donde metían, me parece a mí, no, ustedes son los dueños, ustedes son los beneficiarios y lo que hay es de ustedes. Y cuando se llegaba a aprobar tal parte de beneficio, se quedaba a medias o a la vez en nada lo que se había acordado, digamos, como para los demás. Pero eso se encargaban funcionarios de las instancias de Estado. Entonces, desde entonces empieza a distorsionarse, digamos, ese espíritu de unidad, ese espíritu de solidaridad interna en el frente indígena, ¿no? Fue desdibujándose, digamos, ese espíritu de solidaridad. Nos fueron fregando, en otras palabras, ¿ya? Eso ocurrió. Eso hicimos en ese tiempo que salimos ya, ¿no? Así, como se dice, nos largaron a comer sueldos, ¿no? Bueno, pero interesante, porque pudimos desenvolvernos nosotros, ¿ya? Terminamos ese proceso de capacitación y difusión del proceso de referéndum sobre hidrocarburos. Vino ya la etapa de la Asamblea Constituyente. También agarramos eso. No podría ser menos, ¿ya?, nuestra voluntad, nuestro compromiso y nuestro deseo, ¿no es cierto?, de que las cosas se lleven a bien. Hicimos nuestra propia planificación, nuestra propia proyección, ¿no es cierto?, y un proceso, ¿ya?, de cómo se debería de seleccionar y elegir a nuestros representantes que deberían de estar participando de manera protagónica, activa, propositiva, interactiva en el seno de la Asamblea Constituyente. Esa etapa lo llevamos, ¿ya? Por supuesto que hubo mucha confianza de la gente, hubo mucha esperanza de nuestra gente, de nuestros dirigentes, ¿no es cierto? Hubo entusiasmo de entender, porque en verdad la propuesta, la demanda, surgió pues de nosotros los pueblos indígenas, ¿ya? Eso nadie lo va a negar, ¿ya? Nadie lo va a negar. Nadie, ¿ya? No se lo puede decir de otra manera, ¿ya?, la Asamblea Constituyente. Pero en la hora de la verdad funcionaron los dedos, pues, de los partidos políticos, y listo. Y los que no son, no son. Y no fue más, ¿no? Eso también fue la otra experiencia, digamos, ya el participar y andar de manera independiente, digamos, ya, en la búsqueda de seguir haciendo en la proyección y en las perspectivas de beneficio y capacitación a nuestros pueblos, ¿ya? Eso. Y por eso es que luego de eso, bueno, ya yo me fui al Beni, a Trinidad, y ahí, bueno, pues la gente, nuestros hermanos nuevamente Marcial fabricando acá, también acompañamos, ¿ya? Un proceso, vinieron elecciones, creo que municipales en ese tiempo, 2005, algo así,
Entonces, con la misma fundación, canalizando pequeños recursos, acompañamos también a una corriente, digamos, de plantear líneas y criterios de cómo deberían de participar para las elecciones generales, municipales, ¿no? También acompañamos eso, orientando y, bueno, más allá de que si le achuntamos o no, pero lo importante es que el proceso, y de los procesos nunca estuvimos ausentes, siempre estuvimos con nuestras organizaciones. ¿Llegó algún grupo de representantes de los pueblos indígenas del Beni a la Asamblea Constituyente con las reivindicaciones de las comunidades del Beni? La verdad es que de manera general sí, porque era un proyecto global, digamos, ¿no? Pero de manera que no fue lo que necesariamente queríamos, o en el espíritu como estaba planteado. Eso cambió mucho porque imperó la visión y la proyección ya predeterminada ya políticamente. Por los partidos. Porque quienes entraron a representación o en representación de los pueblos indígenas ya fueron vía partidos políticos y nada que ver con la voluntad de los pueblos tal como nos habíamos preparado. Esa fue la diferencia. ¿Y la nueva constitución, don Marcial? Bueno, ya como resultado ya de esa tergiversación de participación, nos salió todo chueco, pues, ¿no? Nos salió todo chueco. Uno de esos, por ejemplo, de manera concreta, y no sé si llamarlo ni curioso siquiera, ¿no? Sino las cosas que ya estaban planteadas, proyectadas para lo que tendría que ocurrir, digamos, de ese tiempo al presente, que es lo que estamos viviendo, que se presentan como dificultades, y es precisamente lo que estuvieron proyectados desde el diseño, digamos, de la Asamblea Constituyente. Uno, el asunto de los territorios indígenas, por ejemplo, lejos de consolidar el derecho propietario como lo planteaba la ley INRA, ¿no es cierto?, empezó a darle un retroceso, pero según con la visión contradictoria, como lo plantearon otros sectores, no sé quiénes ahí, del territorio indígena originario campesino, por ejemplo, donde se convierten precisamente las tierras comunitarias de origen como el derecho de Pedro, Sancho y Martín, digamos, ¿no? O sea, tierra de todos y de nadie, ¿no? Ya se tergiversó el espíritu del contexto como estaba diseñado las tierras comunitarias de origen para el pueblo indígena Chimán, para el pueblo indígena Iracaré, para el pueblo indígena guaraní, o sea, nombre y apellido de los titulares. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y, bueno, visto, leído, analizado, una humilde forma de hacer y de mirar las cosas, yo me opuse a ese proceso. No me opuse porque no participé, no, sino como estuvo diseñado. ¿Ya? A eso me opuse. Y lo hice también de frente, pública, ¿ya? No zapateando por zapatear, ¿ya? Sino también intentando proponer, pero no se pudo hacer nada con lo que se impone, pues, ¿no? O con lo que se debe de obedecer allá adentro. Eso fue lo que ocurrió con el proceso de debate y aprobación de la Asamblea Constituyente. Y claro que eso me acarreó también serios problemas, digamos, ¿no? Serios problemas, porque luego vino también el proceso de debate y de discusión sobre ya las autonomías departamentales, que también lo he hecho de frente con mucho compromiso, pero ahí hubieron hermanos dirigentes sometidos, digamos, a afinidades determinadas de partidos políticos que se pusieron también como, o me hicieron ver como yo traicioné a los pueblos indígenas porque defendía a los carayanas, porque defendía a los terratenientes, porque defendía a los latifundistas, a los ganaderos, ¿no? Más o menos así, o porque estuve al lado del imperio, así hicieron ver, ¿no?
Pero lejos de eso, yo planteé lo que siempre consideré que debería de estar en los estatutos autonómicos del departamento del Beni. Eso estuvo. Quien lo lea eso, yo no sé, tampoco no como super iluminado, pero lo que yo entendía que debería de ser un beneficio como tal, están establecidos en el estatuto Beni, o en el estatuto autonómico del departamento del Beni. Eso fue lo que hicimos, o sea, nunca quisimos dejar nada vacío. ¿Ya? Eso. Pasó ese proceso, ya recibí una invitación ya para lo que viene a ser, por ejemplo, a formar parte de un equipo de la prefectura del departamento de ese entonces, ya el 2007 y 2008, como secretario departamental de Desarrollo Indígena, ¿no? Pero ahí ya habían, digamos, situaciones que ya empezaron a observar los hermanos indígenas que estuvieron identificados militantemente por el partido del gobierno, digamos, ya en ese sentido. Entonces ya eso era muy frontal, digamos, la cosa. Y bueno, pues resulta que ya desde la prefectura, con mi participación ahí, se efectivizaron, por ejemplo, aprobaciones de proyectos que se transfirieron directamente a las organizaciones de base, como en este caso a la organización del TIPNIS, a los dirigentes, y a dirigentes, nombre y apellido, ahí no recibieron tantos centavos de recursos para determinados proyectos, eso. Pero eso no se había informado a las comunidades que se habían hecho transferencias de recursos. Los comunarios, cuando venían a Trinidad, venían y llegaban y zapateaban y reclamaban, pues no, que nada, que aquí en vano está y que nunca nada para nosotros, ¿no? Entonces, para salir de eso, había que hacer un informe. Entonces, ese informe se estaba llevando, bueno, pues como creo que es natural si uno es funcionario público, el prefecto del departamento recibió una invitación oficial por parte de la organización del TICNIS para que participe y preste informe a un evento que habían organizado allá. Y el prefecto me delegó a mí como secretario departamental. Yo agarré toda la documentación bien sistematizada para decir, bueno, tantos recursos hay acá, tanto acá, y bueno, ¿qué hay, no? ¿Qué hay? ¿Hay o no hay? ¿Se hizo o no se hizo? Pero la gente tenía que saber eso. Y ahí viene la cosa de que me delega el prefecto, yo agarro y yo me voy por cumplir la misión, ¿no? de la prefectura. Y llego allá, es cuando me acechan, me aprenden y no digo ni siquiera que me castiguen, porque lo que se recibe es castigo del que hace mal, digamos, ¿no? Yo fui maltratado, fui sometido, fui dejado. Y para mí lo vergonzoso y lo grave de esto es que sea por mis propios hermanos, por todos los dirigentes que realmente luchamos juntos con ellos, que conocen a Marcial Fabricano, pero que fueron fácilmente utilizados por estructuras del gobierno. Fueron utilizados, no. Hay veces hasta no me da ni ganas para decir que ellos me hicieron. Sí. Y lo reitero, fueron utilizados. Porque habían funcionarios que estaban ahí adentro, ¿no es cierto? Y que de manera contemplativa presenciaron, digamos, el maltrato que me hicieron, me azotaron. Ni siquiera me dejaron que dé el informe, más bien quisieron, o en otras palabras, encubrieron, ¿ya? Lo que se debió de informar, encubrieron con el maltrato que me hicieron. Eso fue lo que la relación con esos dirigentes se ha restituido en alguna medida. Mire,
dice que toda herida siempre queda cicatriz, ¿no? Por más que uno diga que no hay nada. Por ejemplo, hasta ahora, si bien, gracias a Dios, mi cuerpo sanó bien, ¿no? Y no me trae recuerdo nada, pero cuando ya son las 5 de la tarde, de todos los días de mi vida recuerdo lo que me pasó. Cuando empieza a caer la tarde. Y eso no lo sé. Pero tampoco no es que me queda algo que me hace resentirme, que me hace sentir odio, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, he puesto mis rodillas delante de Dios, ¿no? Que me ayude y que me saque de toda esta dificultad. Porque quiero vivir bien. No quiero tener nada de carga en mi mente, ¿no? Y que Dios el Señor dice, deja que la venganza es mía, ¿no? Y ahí está la cosa. Me han animado mucha gente, ¿cómo vas a dejar eso así? No puede hacer así. Pero no, yo decidí retirar toda cosa y ahí estamos. Pero que toda la gente, sin comprometer, globalizando, pero por lo menos a lo que se refiere en el departamento del Beni, concretamente de las organizaciones del Beni, y también con algunos porque eso ha sido sabiendo, digamos, desde la estructura nacional, y no sé, salvando responsabilidades de dirigentes también de las otras organizaciones regionales, porque según se dice que fue de una reunión de organizaciones para que digan, bueno, meta, digamos, ¿no? Eso se dice por acá. Pero más allá de todas esas cosas, como digo, son quienes están liderando todos estos últimos movimientos de estos últimos años, son los que tuvieron que ver, digamos, con ese maltrato que se me hizo, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, para decirlo de algo claro, es que la última marcha, yo tuve mucha invitación por parte de los propios marchistas, ¿ya? Que yo debería de participar, pero yo ahí nomás tranquilo, quise que el liderazgo con la que se llevó protagonice con todo lo que tengan que hacer, y creo que eso es lo que ha ocurrido, digamos, ¿no? Pero tampoco no me ha hecho nada que me haga sentir que me hubiera separado, digamos, ¿no? Porque para mí es mayor la problemática de los pueblos indígenas que lo que me hubieran hecho algunos dirigentes. Entonces, para mí no va. En ese sentido, tengo superado todo. Me queda agradecerle profundamente, don Marcial, por haber compartido con todos nosotros, con ustedes, toda esta apasionante trayectoria de la vida de Marcial Fabricano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por permitirme. Todavía en lo que puedo decir yo es que Dios me permita que pueda hacer hasta donde Él me lo permita, ¿no? Creo que hay mucho por hacer en la medida de todas posibilidades, más allá de lo que uno quiera o pueda, pero primero está la dignidad de las personas, está la dignidad de las comunidades, está el derecho por ante todo, ¿no? Y cuando hablamos de dignidad y derecho, no estamos hablando exclusivamente de los indígenas, sino de todos los bolivianos, de todo lo humano. Ahí es donde tengo centrado ese compromiso de seguir haciendo lo que puedo. ¿Ya? Eso es lo que a mí me anima. Entre tanto, Dios me dé vida. Gracias. Gracias a usted.
Gracias a ustedes por habernos acompañado.